Aquella tarde de fin de semana, Iago había ido a una reunión de antiguos alumnos del instituto, así que solo estábamos mi suegra y yo en casa. Yo andaba atareada en la terraza, regando con esmero unas macetas de orquídeas que Iago me acababa de regalar. Sentía una pequeña y sencilla alegría en el corazón, mientras una suave brisa traía consigo el bochorno característico del verano madrileño. De repente oí la voz de mi suegra en el salón. Su tono agudo llegaba nítido a través del teléfono, sin ninguna intención de disimulo. Seguramente estaría de cháchara con alguna pariente suya. Anda ya, mujer, no te preocupes por nada. El piso ese ya lo he vendido. 150.000 euros. Limpios de polvo y paja. Dinero recibido. Trato cerrado. No necesitaba para nada pedirles permiso a ellos. El piso está a mi nombre. Yo tengo el derecho a decidir, ¿no? Además, lo he hecho por mi Borja. Se va a casar, y si no tiene un piso decente, ¿quién le va a dar la mano de su hija? ¿Y la mujer de Iago? Va, ¿qué más da que se entere? A lo sumo, se enfadará unos días y luego se le pasará. En 10 años no se ha atrevido a replicarme ni media palabra. ¿Que ella contribuyó? ¿Y qué? ¿Acaso el dinero de su matrimonio no está también para ayudar a su cuñado? Yo paría un hijo, y si ella se casa con mi hijo, tiene que asumir una responsabilidad con su familia política. Cada palabra de Pilar era como una aguja afilada que se clavaba directamente en mis tímpanos. En mi corazón, me quedé helada. La regadera se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra las baldosas. El agua y la tierra salpicaron por todas partes, manchando el bajo de mi vestido. Pero ya no sentía nada. En mi cabeza solo retumbaba su voz, fría y cruel. Ese piso, en el que Iago y yo habíamos puesto toda nuestra alma y cada céntimo que habíamos ahorrado durante años. Cuando nos casamos, nuestros sueldos eran una miseria. Para conseguir el dinero, yo había hecho todo tipo de trabajos extra. Desde llevarme la contabilidad de pequeñas empresas para hacerla por las noches hasta vender productos por internet. Iago también se mataba a trabajar sin descanso. Perdimos la cuenta de los bocadillos de mortadela que comimos y de la ropa de segunda mano que usamos, todo para ahorrar hasta el último euro. En total, aportamos 50.000 euros, una suma enorme para nosotros en aquel momento. Por confianza, porque pensábamos que éramos una familia, aceptamos que el piso estuviera solo a nombre de mi suegra. Para que ella estuviera contenta, para que se sintiera respetada. ¿Quién iba a decir que nuestra confianza sería pisoteada de una manera tan brutal? Había vendido el piso, nuestro hogar, el que habíamos construido con sudor y lágrimas, solo para darle el dinero a su hijo pequeño, un vago y un jugador, para que se casara. Ni siquiera se había dignado a decirnos una palabra. Para ella, mi existencia, mi contribución, no significaban nada. Yo solo era la nuera, una extraña en mi propia casa. Entré tambaleándome en el salón y la miré directamente a los ojos. Se sobresaltó y colgó el teléfono a toda prisa. Su mirada mostró un atisbo de desconcierto, pero rápidamente recuperó su habitual aire de superioridad. ¿Qué haces ahí pasmada con esa cara? Solo se ha roto una maceta. No es para tanto. No respondí. La miré, con una mirada que probablemente no había visto en mí en los últimos 10 años. Ya no había sumisión, ni resignación. Solo una frialdad aterradora. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Había llegado a mi límite. Esa noche, Iago llegó a casa algo bebido. Contaba alegremente cosas de la reunión de antiguos alumnos, de sus viejos amigos. Dejé que terminara, y luego, en silencio, le puse delante un vaso de agua. Tu madre ha vendido el piso. Mi voz sonó extrañamente calmada. Iago se detuvo en seco. La sonrisa se borró de sus labios. Me miró a mí y luego a su madre, que estaba sentada en el sofá viendo la tele, fingiendo no oír nada. ¿Qué dices? ¿Quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho ella misma. O, más bien, se lo he oído decir. Ha vendido el piso por 150.000 euros para la boda de Borja. El piso para el que nosotros pusimos 50.000 euros. El rostro de Iago palideció. Tartamudeó. Seguro que es un malentendido. Déjame que le pregunte. Se giró hacia Pilar, con voz apenas audible. Mamá, ¿es verdad que? Pilar apagó la televisión de golpe y se giró bruscamente, con voz agria. ¿Y qué si es verdad? Es mi casa. Y la vendo si me da la gana. ¿O es que tu mujercita te ha calentado la cabeza para que vengas a pedirme cuentas? Iago agachó la cabeza, sin atreverse a mirar a su madre, ni a mí. Se rascó la cabeza, nervioso, y luego pronunció la frase que aniquiló la última chispa de esperanza que me quedaba. Venga, cariño, al fin y al cabo es mi madre. Seguro que tiene sus razones para hacerlo. No le des más importancia. ¿Razones?
Me eché a reír, una risa amarga y llena de dolor. ¿Una razón es coger nuestro dinero para dárselo a un parásito para que se case? ¿Una razón es pisotear nuestro esfuerzo? Me dices que no le dé importancia. ¿Iago sigue siendo mi marido? Él se quedó en silencio. Su silencio fue peor que una confesión. Miré al hombre al que había amado durante 10 años, con el que había luchado codo con codo, y me di cuenta de que, en esta batalla, estaba completamente sola. La decepción se convirtió en un tsunami que arrasó con todo. De acuerdo. Si has elegido ponerte de parte de tu madre, entonces actuaré por mi cuenta. Mi vida es mía, y voy a recuperarla. Esa noche no pude pegar ojo. A mi lado Iago suspiraba inquieto, girándose de vez en cuando para mirarme como si quisiera decir algo, pero al final no decía nada. Ya no quería escuchar. Cualquier palabra en ese momento era inútil. En mi mente la decisión se había formado tan clara y definitiva como el filo de un cuchillo. Me iría de inmediato. A la mañana siguiente, en cuanto Iago salió para ir a trabajar, empecé a actuar. Sin lágrimas, sin vacilaciones. Abrí el armario y, con calma, metí mi ropa en una maleta. Solo cogí lo estrictamente necesario, lo que era mío. Los regalos de Iago, los recuerdos de nuestros 10 años juntos, lo dejé todo atrás. Quería un corte limpio. Pilar, al verme arrastrar la maleta hacia el salón, me miró con los ojos como platos, y luego su voz volvió a ser agria y cortante. ¿Qué teatro es este? ¿Otra vez con la amenaza de irte para presionar a tu marido? Te aviso de que ese truco ya está muy visto. Si sales por esa puerta, ni se te ocurra volver. Dejé la maleta en el suelo, me di la vuelta y la miré directamente a los ojos, con una voz fría como el hielo. No se preocupe, no volveré. Este piso ya lo ha vendido. ¿Qué hago yo aquí? Solo he venido a informarle. A partir de hoy, me mudo. Dicho esto, cogí la maleta y me dirigí directamente a la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. Oí sus gritos y sus insultos a mi espalda, pero ya nada de eso me afectaba. Al salir por el pesado portal del edificio y respirar hondo el aire de la mañana, sentí un alivio extraño, como si me hubiera quitado de encima un peso de 10 años. Era libre. Llamé a un taxi y fui directamente a un apartahotel en otro barrio. Era un pequeño estudio que había comprado con mis propios ahorros antes de casarme con Iago. Lo compré como una inversión, como una red de seguridad para el futuro. Nunca pensé que realmente tendría que usarlo en estas circunstancias. El apartamento, pequeño y limpio, tenía un balcón que daba a un patio verde. Dejé el equipaje y me dejé caer en la cama. Por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. Este era mi espacio, un lugar sin críticas ni desprecios. Esta era mi fortaleza, pero la paz no duró mucho. Solo 2 días después, una noche, cuando acababa de llegar del trabajo, el timbre empezó a sonar insistentemente. Miré por la mirilla y me quedé helada. Era Pilar. Había llegado hasta aquí. No abrí. Sabía que si lo hacía, desataría un huracán. Pero ella no se rindió. El timbre cesó, pero fue reemplazado por golpes atronadores en la puerta, como si quisiera derribarla, acompañados de gritos que resonaban en todo el rellano. Antía, zorra, abre la puerta ahora mismo. Eres una nuera malnacida, te atreves a abandonar tu casa, a tu marido. Abre la puerta. Vecinos, salgan a ver esto. Mi nuera, que se ha hecho rica, ha comprado una casa y echa a su suegra a la calle. Es una desagradecida, maltrata a su suegra. Dios mío, ¿por qué me ha tocado una nuera como esta? Lloraba, se lamentaba, interpretando a la perfección el papel de una suegra desdichada y maltratada por su nuera. Las puertas de los apartamentos cercanos se entreabrieron, y miradas curiosas se dirigieron hacia mi puerta. Sabía que ese era su objetivo. Quería humillarme, usar la presión social para obligarme a ceder. Pero la Antía de hoy era diferente. Respiré hondo para mantener la calma, cogí el teléfono y marqué. ¿Policía municipal? Soy Antía García, la propietaria del apartamento 708, en el edificio A. Hay una persona alterando el orden público frente a mi puerta, golpeándola y gritando. Por favor, ¿podrían venir a solucionarlo? Mi voz era clara, sin el menor temblor. 15 minutos después, 2 agentes de la policía municipal estaban allí. Pilar, al verlos, intensificó su actuación, con lágrimas y mocos. «Miren, agentes, a mi nuera, se ha ido de casa. He venido a pedirle que vuelva y no solo no me escucha, sino que llama a la policía para que detengan a su suegra. ¿Hay alguien en este mundo que sufra tanto como yo?» Un agente se giró hacia mí y me pidió que abriera. Abrí la cerradura con calma. Enfrentándome a las miradas inquisitivas de los vecinos y los 2 agentes, no me inmuté. «Buenas tardes, agentes. Soy la propietaria de este apartamento», dije, mientras les mostraba la escritura de propiedad a mi nombre. «Esta señora es mi ex-suegra.
Vendió el piso que compartíamos mi marido y yo sin nuestro consentimiento y luego ha venido aquí a armar un escándalo. Ya no vivo con su familia. El hecho de que venga a golpear mi puerta y a difamarme es un acto de acoso que afecta a la seguridad de la comunidad. Expuse los hechos de forma coherente y clara. Los agentes revisaron los documentos y luego miraron a Pilar, que estaba atónita, incapaz de creer que yo pudiera ser tan serena y racional. Su teatro se volvió ridículo ante las pruebas. Finalmente, los agentes tuvieron que llevarse a Pilar a la comisaría por alteración del orden público. Antes de que se la llevaran, se giró para lanzarme una mirada fulminante y dijo entre dientes: «Ya verás». Sabía que esto era solo el principio, pero no tenía miedo. Cuando una persona es empujada al límite, encuentra una fuerza que no sabía que poseía, y yo había encontrado la mía. Tras la horrible escena en la puerta de mi casa, supe que no podía luchar sola. Pilar y su familia no me dejarían en paz tan fácilmente. Utilizarían cualquier artimaña, desde la emocional hasta la social, para difamarme y hundirme. Necesitaba un aliado, alguien que no solo entendiera la situación, sino que supiera cómo actuar profesionalmente. Y la única persona en la que podía pensar era Beatriz. Beatriz era mi mejor amiga desde la universidad. Mientras yo elegí un camino tranquilo en la contabilidad, ella se decantó por la abogacía, una profesión llena de espinas y desafíos. Ahora era una abogada de renombre, con su propio despacho en el centro de Madrid. Beatriz era inteligente, astuta y, lo más importante, siempre había estado de mi lado incondicionalmente. La llamé, con la voz todavía temblorosa por lo que acababa de pasar. Después de contarle brevemente la situación, Beatriz solo dijo una cosa: «Mándame la dirección, voy para allá ahora mismo». Media hora después, Beatriz estaba en mi estudio. Echó un vistazo a la habitación, a mi equipaje aún sin deshacer. Y luego me miró directamente, con una expresión de compasión pero también de firmeza. «Cuéntamelo todo, con detalle». Sentada frente a mi amiga, sentí que podía soltar toda la carga. Le conté la historia completa de mis 10 años como nuera, desde las humillaciones y el resentimiento acumulado hasta la gota que colmó el vaso, la fatídica llamada telefónica de mi suegra. Le hablé de la debilidad de Yago, del teatro de Pilar en la puerta. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo brotaron sin control. Beatriz escuchó en silencio, pasándome de vez en cuando un pañuelo de papel. No me interrumpió, no me juzgó, simplemente me dejó desahogarme. Cuando dejé de llorar, Beatriz habló con calma, con la voz clara y racional de una abogada. «Antía, ya has llorado. Ahora tienes que serenarte. No es momento para ser débil. Por lo que me cuentas, tenemos una verdadera batalla legal por delante, y debemos prepararnos a fondo». Beatriz se levantó y caminó por la habitación, su mente de abogada ya en funcionamiento. Primero, sobre el piso. Aunque tú y Yago aportasteis 50.000 euros, el piso está solo a nombre de Pilar. Legalmente, ella tiene pleno derecho a disponer de él. Reclamar la propiedad es casi imposible, especialmente si ya se ha vendido a un tercero de buena fe. Sentí que el corazón se me encogía. Al verlo, Beatriz continuó: «Pero no todo está perdido. No reclamaremos el piso, reclamaremos el dinero. Los 50.000 euros que le disteis para la compra. Argumentaremos que fue un préstamo, una transacción con un propósito específico. Para ello, las pruebas son cruciales». Beatriz se sentó, sacó una libreta y un bolígrafo. «Lo primero que tienes que hacer», ahora mismo enfatizó, «es ir al banco y solicitar un extracto de todos los movimientos de tus cuentas y las de Yago durante el periodo de la compra del piso. Busca todas las transferencias a nombre de Pilar o grandes retiradas de efectivo que coincidan en el tiempo. Cuanto más detallado, mejor. Esta será la columna vertebral de nuestra demanda. Segundo, busca todos los mensajes, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda demostrar que hablasteis y aportasteis dinero para comprar el piso con tu suegra. Podría ser un mensaje de Yago diciéndote: «Mamá ha aceptado, vamos a poner el dinero para el piso», o algo similar. Tercero, sobre el comportamiento de Pilar hoy. El hecho de que viniera a acosar y difamarte, debemos registrarlo. Deberías instalar una cámara de seguridad en la puerta. Si vuelve, todas sus acciones y palabras quedarán grabadas. Será una prueba de que estás siendo acosada y también una ventaja psicológica en el juicio. Al escuchar el análisis lógico y claro de Beatriz, mi mente confusa comenzó a aclararse. Ya no me sentía sola e indefensa. Tenía una estrategia, un camino claro a seguir. «¿Y qué pasa con Yago?», pregunté, con un matiz de amargura en la voz. «Sigue siendo legalmente mi marido». Beatriz suspiró, con una mirada de preocupación. «Esta es la parte más difícil, Antía.
Legalmente, esos 50.000 euros son bienes gananciales del matrimonio. Lo ideal sería que ambos presentarais la demanda juntos. Pero si Iago no coopera, o incluso se pone del lado de su madre, las cosas se complicarán mucho. Tendrás que demostrar tu parte de la contribución a esos bienes comunes. Y puede que tengas que prepararte para un divorcio. ¿Divorcio? Esas dos palabras resonaron en la silenciosa habitación, frías y dolorosas. Nunca lo había pensado ni una sola vez en 10 años, pero ahora aparecía como una posibilidad inevitable. Beatriz me cogió la mano y la apretó con fuerza. Sé que es muy difícil, pero tienes que ser fuerte. No estás sola, estoy aquí contigo. Juntas conseguiremos que se haga justicia. Ahora, concéntrate en reunir las pruebas. Del resto me encargo yo. Mirando la determinación en los ojos de Beatriz, asentí. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por una resolución de acero. No dejaría que nadie me arrebatara lo que era mío. Esta batalla la ganaría. 2 días después de mi conversación con Beatriz, ya tenía en mis manos los extractos bancarios detallados. Al ver las cifras en el papel, los recuerdos de aquellos años de sacrificio volvieron a mí. Cada transferencia, cada concepto de transferencia para mamá para la compra del piso, todo estaba ahí, claro como el agua. No era solo dinero, era mi sudor, mi juventud, mis esperanzas. Guardé los documentos cuidadosamente en una carpeta. Estas eran mis armas. Esa noche, mientras revisaba los documentos, sonó el timbre. Esta vez no eran los golpes frenéticos de antes, sino timbrazos intermitentes, casi dubitativos. Miré por la mirilla y sentí una punzada en el corazón. Era Iago. Estaba de pie bajo la luz amarillenta del pasillo, con aspecto demacrado y cansado. Su pelo, siempre impecablemente peinado, estaba revuelto. La camisa blanca, arrugada. Dudé un momento, pero finalmente decidí abrir. De todas formas, había cosas que necesitábamos aclarar. Iago entró, mirando con timidez mi pequeño apartamento. Dejó una bolsa de comida en la mesa. Te he traído algo para cenar. He pensado que estarías cansada del trabajo y no tendrías ganas de cocinar. No dije nada, solo me quedé de brazos cruzados, observándolo. Mi silencio lo puso aún más nervioso. Se rascó la cabeza y balbuceó. Antía, lo siento. He estado pensando mucho estos días. No debería haberte hablado así. Me equivoqué. La disculpa salió de su boca, pero no sentí ninguna sinceridad. Parecía más una frase aprendida de memoria. Seguí en silencio, esperando a ver qué más diría. Mamá también se ha dado cuenta de su error. El día que la llevaron a comisaría se asustó mucho, no ha parado de llorar. Ya es mayor, a veces tiene un pronto, pero en el fondo no tiene mala intención. Solo es que quiere demasiado a Borja. Otra vez la misma cantinela. Mamá es mayor, no tiene mala intención. En 10 años había oído esas frases innumerables veces. Cada vez que su madre hacía algo intolerable, él usaba esas palabras para calmarme, para justificarla. ¿Has venido hasta aquí solo para decirme eso? Finalmente hablé. Mi voz era gélida. No, se apresuró a decir Iago. He venido para pedirte que vuelvas a casa. La casa está muy vacía sin ti. Somos marido y mujer. Cualquier problema podemos hablarlo y solucionarlo. Si te vas así, los vecinos comentarán. Mis padres en el pueblo se preocuparán mucho si se enteran. Me eché a reír, una risa cargada de sarcasmo. Sigues preocupándote solo por las apariencias, por los sentimientos de los demás. ¿Alguna vez has pensado de verdad en los míos? ¿Sabes cómo me sentí cuando oí a tu madre decir que había vendido el piso? ¿Sabes lo decepcionada que me sentí cuando dijiste es mi madre? Iago agachó la cabeza, incapaz de decir nada. Iago le miré directamente a los ojos. Ya he aguantado suficiente. No voy a volver. No porque el piso se haya vendido, sino porque no puedo vivir con una suegra que me desprecia y un marido débil y sin criterio. Fui a la mesa, cogí la carpeta con los extractos bancarios y se la puse delante. Aquí tienes. 50.000 euros. La prueba de que contribuimos a la compra. Ya he hablado con una abogada. Voy a presentar una demanda para recuperar ese dinero. Considerémoslo una deuda que tu madre tiene con nosotros. Iago miró los papeles, atónito, y luego levantó la vista hacia mí, con una expresión de incredulidad y pánico. ¿Vas a demandar a mi madre? Antía, no hagas eso. ¿Cómo vamos a llevar un asunto familiar a los tribunales? Seremos el hazmerreír de todos. No me importa, respondí con firmeza. Solo me importa la justicia. Ya le he dado a tu familia suficientes oportunidades para guardar las apariencias durante 10 años. Respiré hondo y le di el ultimátum que Beatriz me había sugerido. Ahora te doy 2 opciones. 1.
Te pones de mi lado y reclamamos juntos este dinero. Es nuestro patrimonio común. 2. Nos divorciamos y yo reclamo mi parte por mi cuenta. Elige. El silencio se apoderó de la habitación. Podía ver la lucha, el dolor y la impotencia en los ojos de Yago. Estaba atrapado entre su madre y su esposa. Quería tener a ambas, pero la cruel realidad le obligaba a elegir. Finalmente se levantó. Sin mirarme, se dirigió en silencio hacia la puerta. Antes de irse, solo dijo con voz débil: «Dame más tiempo para pensar». La puerta se cerró, dejándome sola en la habitación. No lloré. Mi corazón solo sentía un extraño vacío. Sabía que lo había alejado aún más, pero no me arrepentía. Era hora de que él enfrentara la realidad y tomara la decisión de un hombre adulto. Por mi parte, estaba preparada para cualquier resultado. Después de la infructuosa conversación con Iago, me preparé para una larga batalla. Sabía que Iago necesitaba tiempo, pero no estaba segura de si ese tiempo lo traería a mi lado o lo hundiría aún más en el pantano de una lealtad filial ciega. Mientras esperaba, me centré en mi trabajo y en reunir más pruebas, siguiendo el consejo de Beatriz. Instalé una pequeña cámara de seguridad apuntando directamente a la puerta de entrada. Cualquier persona que viniera, cualquier cosa que dijera o hiciera, quedaría grabada. Unos días después, un número desconocido me llamó. Estuve a punto de no contestar, pero un impulso me hizo descolgar. «Cuñada, soy Borja». La voz al otro lado de la línea me dejó de piedra. Era Borja, mi querido cuñado, la causa de todos los problemas. Su tono sonaba tímido, muy diferente a su habitual actitud insolente. «¿Qué quieres?», pregunté bruscamente, sin ocultar mi aversión. «Yo. Te llamo para pedirte perdón, cuñada. Todo esto es culpa mía, por mi mala vida, por mis juergas. He hecho sufrir a mi madre y a vosotros. Sé que he hecho mal». Esbocé una sonrisa burlona. Esta disculpa era aún más falsa que la de Iago. Un jugador que solo sabía pedir dinero a su madre y a su hermano. ¿Cómo podía cambiar de actitud tan de repente? Seguramente había un plan oculto. «¿Has terminado?» «Estoy ocupada». Iba a colgar. «Espera, cuñada, no cuelgues», dijo Borja apresuradamente. «Sé que ahora estás enfadada con mi madre y con Iago. Yo también creo que lo que hizo mamá está muy mal. Me siento fatal por coger vuestro dinero para mi boda. Estoy de tu parte. Te ayudaré a recuperar el dinero». Un tipo como Borja, queriendo ponerse de mi parte, eso era más increíble que ver el sol salir por el oeste. Me quedé en silencio para ver qué trama se traía entre manos. «De verdad, cuñada, mi madre tiene todo el dinero ahora y no me escucha. ¿Qué te parece si quedamos esta noche en algún sitio para hablar? Tengo una idea. Te aseguro que mamá os devolverá el dinero. Tenemos que planearlo bien». Me estaba tendiendo una trampa demasiado obvia. ¿Quería que saliera para qué? ¿Para presionarme? ¿Para montar otro teatro y culparme? ¿O simplemente para que su madre tuviera la oportunidad de acercarse y molestarme de nuevo? «No tengo tiempo», rechacé con frialdad. «Si tienes algo que decir, dilo por teléfono». «Venga, cuñada, un asunto tan importante no se puede hablar por teléfono. De verdad que quiero ayudarte. ¿No confías en mí? Podemos quedar cerca de donde vives, si quieres. Dame una oportunidad para redimirme». Su voz sonaba sincera, incluso suplicante. Si fuera la Antía de antes, tal vez me habría ablandado. Pero ahora, cada célula de mi cuerpo gritaba alerta. Inmediatamente, le envié un mensaje a Beatriz, contándole la llamada de Borja. Su respuesta llegó casi al instante. «Acepta, pero el lugar lo elijo yo. Y no te olvides de poner la grabadora». El corazón me latía con fuerza. Un enfrentamiento directo. Respiré hondo y le respondí a Borja con un mensaje. «De acuerdo. Esta noche a las 7 en la cafetería La Esquina, segunda planta. Fenzolo». La cafetería La Esquina era un lugar público, concurrido y con muchas cámaras de seguridad. La segunda planta era un espacio abierto, fácil de vigilar. Era un lugar seguro. Quería ver qué obra de teatro planeaban representar Borja y su madre esta vez. Esa noche llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina más alejada, desde donde podía controlar todo el espacio. Puse el teléfono sobre la mesa, activando discretamente la grabadora de voz. A las 7 en punto apareció Borja. Llevaba una camisa de marca y unos vaqueros desgastados. Parecía arreglado, pero no podía ocultar la astucia y la falsedad en su mirada. Recorrió el lugar con la vista y luego se dirigió hacia mí. «Cuñada, qué puntual», dijo, sentándose y pidiendo un café solo. «Ve al grano. ¿Cuál es tu plan?». No quería perder el tiempo. Borja sorbió su café, adoptando un aire de madurez. «Tranquila, cuñada. Esto hay que hacerlo con calma. Ya sabes que mi madre me adora, pero también es muy supersticiosa. Conozco a un vidente muy bueno. Llevaré a mi madre a verlo.
El vidente le dirá que si no os devuelve el dinero me caerá una gran desgracia, que mis negocios se irán a la ruina, que incluso mi vida correrá peligro. Mi madre, al oír eso, se asustará y os devolverá el dinero enseguida. Casi me eché a reír. ¿De verdad se le había ocurrido un plan tan estúpido e infantil? Usar la superstición para engañar a su propia madre. Era la típica táctica de un inútil que solo sabe recurrir a artimañas. ¿Y crees que me voy a creer ese plan? ¿Por qué no? Si no lo intentas, no lo sabrás. Lo hago por vuestro bien. ¿Sabes? Mi prometida Vanessa tampoco está de acuerdo con lo que ha hecho mi madre. Dice que eso es inmoral y que nuestros futuros hijos pagarán las consecuencias. Estamos muy preocupados. Incluso metió a su prometida en la historia para darle más credibilidad. Lo miré fijamente a los ojos, con una mirada afilada. Borja, ¿crees que soy una niña de 3 años? No me has hecho venir aquí para contarme estas tonterías, ¿verdad? ¿Está tu madre por aquí cerca, esperando para entrar y continuar con el drama de la nuera despiadada? El rostro de Borja cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura y forzó una sonrisa. ¿Qué dices, cuñada? De verdad que quiero ayudarte, y tú desconfías de mí. Bueno, si no me crees, no puedo hacer nada. Demos el tema por zanjado. Se levantó, intentando irse, pero yo sabía que su verdadero objetivo aún no había salido a la luz. Siéntate, dije, con voz firme. Ya que te has molestado en venir y yo en esperar, termina de contar tu historia. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Era Iago. Miré de reojo a Borja y vi un destello de triunfo en sus ojos. Lo entendí. Ese era el verdadero propósito. Quería crear un encuentro a 3 bandas para que Iago me viera reuniéndome a escondidas con su hermano, creando así un malentendido para romper nuestra relación. Un plan simple, pero muy malicioso. Deliberadamente, no contesté al teléfono. Dejé que sonara un rato y luego lo apagué. Miré a Borja con una sonrisa irónica. Vaya, vuestra obra de teatro está bastante bien preparada, ¿eh? Pero qué lástima que la protagonista, o sea yo, no quiera cooperar. Vete y dile a tu madre, y también a tu hermano, que si quiero recuperar el dinero, iré a los tribunales. Que dejen de jugar a estos jueguecitos. Es inútil. Dicho esto, me levanté, apagué la grabadora y me fui, dejando a Borja solo con una expresión de asombro y rabia. Al salir de la cafetería, respiré el aire nocturno. Esta guerra se estaba complicando. No solo querían el dinero, querían destruir mi honor y mi espíritu. Pero se equivocaban. Jamás me rendiría. Creía que después del fallido encuentro en la cafetería, Pilar y su hijo se quedarían quietos por un tiempo. Pero había subestimado su descaro y su crueldad. Al no poder atacarme directamente, eligieron un campo de batalla diferente, un lugar donde podían causarme el mayor daño posible, mi empresa. Soy jefa de contabilidad en una importante empresa de importación y exportación. Este trabajo no es solo mi principal fuente de ingresos, sino también mi orgullo, la afirmación de mi propio valor después de tantos años dedicada al cuidado de la familia. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy, y ellos lo sabían. El lunes por la mañana, nada más entrar en el vestíbulo de la empresa, noté un ambiente extraño. Varios compañeros me miraban con curiosidad, cuchicheando entre ellos. Tuve un mal presentimiento. Subí rápidamente en el ascensor. Marta, la jefa de recursos humanos, subió conmigo. Su expresión era algo incómoda. Antía, cuando puedas, sube un momento a mi despacho. Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco. Asentí, con el alma en vilo. Durante toda la mañana no pude concentrarme. Las miradas inquisitivas, los susurros a mis espaldas, me hacían sentir como si estuviera sentada sobre brasas. Finalmente, incapaz de soportarlo más, decidí subir a recursos humanos. Al entrar, vi a Marta sentada con rostro serio. Frente a ella, estaba una mujer a la que no quería volver a ver nunca más. Mi suegra, Pilar, estaba sentada allí, con ropa vieja, el pelo despeinado y los ojos hinchados. Parecía una víctima real, una pobre madre anciana que acababa de sufrir un gran trauma. A su lado, una bolsa de plástico con ropa arrugada. La obra estaba perfectamente preparada. Al verme entrar, rompió a llorar, con voz lastimera. Señora, por favor, ayúdeme. Mi nuera. Se ha ido de casa con otro hombre, y ahora quiere echar a su suegra a la calle. Yo, a mi edad, sin nadie que me ampare, solo puedo venir aquí a suplicarles que la convenzan de que recapacite. Si abandona a su marido y a su familia, ¿cómo voy a vivir? Mientras lloraba, iba soltando una historia cada vez más inverosímil. Que yo tenía un amante, que despreciaba a mi marido por ser pobre y a mi suegra por ser vieja, y por eso me había ido de casa, que estaba planeando quedarme con todos los bienes de mi marido. Cada palabra que decía era una puñalada a mi honor. Marta me miró, con expresión incómoda. Antía, ¿qué es todo esto que cuenta la señora?
Respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz. Sabía que si me enfadaba y discutía con ella, solo empeoraría las cosas. Solo demostraría a los demás que yo era la nuera terrible que describía. Señora Marta, señora Pilar, hice una leve inclinación de cabeza respetuosa y me dirigí a Marta. Señora, permítame aclarar la situación. Este es mi lugar de trabajo y no quiero que mis asuntos personales afecten a la empresa, pero dado que mi suegra ha venido hasta aquí, me veo obligada a hablar para proteger mi honor y la reputación de la compañía. Con calma, relaté la verdad de forma concisa y coherente. Cómo mi suegra había vendido el piso común sin nuestro consentimiento, cómo me había mudado a mi propio apartamento, y cómo ella había venido a mi casa a montar un escándalo hasta el punto de que la policía tuvo que intervenir. No añadí nada, no me extendí, solo expuse hechos irrefutables. Todo lo que digo tiene pruebas, concluí. Tengo la escritura de mi apartamento, los extractos bancarios del dinero que aportamos para la compra del otro piso y el informe de la policía municipal sobre el altercado que provocó esta señora. No he hecho nada de lo que avergonzarme, solo estoy defendiendo mis derechos legales. Pilar, al ver que respondía con calma y sin inmutarme, se enfureció aún más y empezó a gritar. «Mientes. Eres una nuera malnacida. Has sobornado a la policía. Usas tu dinero para tapar tus pecados». Marta, viendo que la situación se tensaba, intervino. «Por favor, señora, cálmese. Los asuntos familiares deben resolverse en casa. Esto es una empresa. No se puede montar este escándalo aquí». Se giró hacia mí. «Antía, vuelve a tu puesto. Informaré de esto a la dirección. La empresa tomará las medidas oportunas para que no te afecte». Agradecí a Marta y salí del despacho. Sabía que, dijera lo que dijera, el rumor ya se había extendido. A partir de mañana tendría que enfrentarme a las habladurías y a las miradas de mis compañeros. El camino por delante era realmente espinoso. Efectivamente, los días siguientes fueron los más duros de mi carrera profesional. Aunque la dirección emitió un comunicado interno pidiendo a los empleados que no comentaran asuntos personales, nada pudo detener los rumores. Algunos me compadecían, otros dudaban, y otros disfrutaban del espectáculo. Mi trabajo se vio seriamente afectado y la presión psicológica era abrumadora. El punto culminante fue cuando Fernando, mi jefe directo, me llamó a su despacho. Fernando era un hombre de mediana edad, divorciado, que desde hacía tiempo mostraba un interés por mí que iba más allá de lo profesional. Siempre había mantenido las distancias con diplomacia. «Antía», dijo Fernando con un tono comprensivo, «me he enterado de todo. Vaya situación más difícil. Para una mujer, luchar sola contra toda la familia política no es nada fácil». Me sirvió un vaso de agua. «Mira, he pensado una cosa. En el próximo proyecto de la sucursal de Sevilla, te propondré para que vayas allí una temporada. Así cambias de aires, te alejas de todos estos problemas. ¿Qué te parece? Un viaje de trabajo largo en este momento podría parecer una ayuda, una vía de escape, pero mi intuición me decía que algo no encajaba. La mirada de Fernando tenía un cálculo que no me gustaba nada. Gracias por su interés, rechacé educadamente, pero en este momento no puedo ausentarme. Tengo muchos asuntos personales que resolver aquí. A Fernando no pareció gustarle mi negativa. Se encogió de hombros. «Como quieras. Yo solo quería ayudar. Pero deberías tener cuidado. Si este escándalo se hace más grande, afectará a la imagen de la empresa y también a tu puesto». Sus palabras eran una mezcla de preocupación y amenaza. Entendí que mi lucha ahora tenía un nuevo frente. No solo la familia de mi marido, sino también las intrigas y trampas en mi propio lugar de trabajo. Tenía que ser el doble de cautelosa. Atacarme en el trabajo no fue suficiente. Pilar decidió ampliar el frente de batalla hasta la comunidad de vecinos donde vivo. Quizás pensó que convirtiéndome en una villana a ojos de mis vecinos me haría sentir tan avergonzada que no podría seguir viviendo allí y me vería obligada a rendirme. Estaba acostumbrada a usar la opinión pública de gente desinformada como arma, pero esta vez se equivocó de cálculo. Esa tarde, cuando volvía a casa en coche, vi a un pequeño grupo de gente reunido en los bancos del patio. En el centro de atención, cómo no, estaba mi suegra. Representaba el mismo papel. Aspecto lastimero, lágrimas, voz quejumbrosa. A su alrededor, varias vecinas ociosas, algunas negando con la cabeza en señal de compasión, otras criticando a la nuera de la historia. Pobre señora, criar a un hijo para que luego escuche a su mujer y abandone a su madre. Es que las nueras de ahora son terribles. Tienen un poco de dinero y ya se creen las reinas del mundo. ¿De qué familia será esa chica tan mala? ¿Echar a su propia suegra a la calle? ¡Qué poca vergüenza! Esas palabras eran como cuchillos invisibles que, aunque no me alcanzaban directamente, me dolían en el pecho. Respiré hondo y apreté el volante. Huir no era la solución.
Si me quedaba callada, pensarían que lo que ella decía era verdad. Era hora de enfrentarse a la situación. Aparqué el coche, saqué de mi bolso una carpeta con documentos que ya tenía preparada y caminé con calma hacia el grupo. Mi aparición hizo que todos se callaran. Pilar, al verme, pareció encontrar un filón de oro y exageró aún más su actuación. ¡Ay, Dios mío, ahí viene! ¡Mírenla todos! Ella, con su coche de lujo y su ropa de marca, mientras su suegra tiene que malvivir en la calle. Hija mía, ¿cómo puedes tratarme así? Intentó abalanzarse para agarrarme del brazo, pero yo retrocedí un paso. No la miré a ella, sino a los vecinos. Incliné ligeramente la cabeza a modo de saludo. Buenas tardes a todos. Soy Antía, la vecina del 708. Siento las molestias, pero como hay un malentendido, creo que es necesario que lo aclare. Mi voz era tranquila, clara, sin rastro de pánico o ira. Mi actitud sorprendió a los presentes. Se quedaron en silencio, esperando. Levanté la carpeta que tenía en la mano. Señoras y señores, esta es una fotocopia de la escritura del apartamento 708, a mi nombre, comprado antes de mi matrimonio. Es mi propiedad privada. Le di el documento a una de las señoras más cercanas para que lo viera. La gente empezó a remolinarse. Y esto levanté otro papel, es una captura de pantalla del anuncio de venta de nuestro antiguo piso en una web inmobiliaria. Es la casa donde vivíamos mi marido, mi suegra y yo. Como pueden ver, se puso a la venta y se vendió por 150.000 euros. El piso estaba a nombre de mi suegra, pero para comprarlo, mi marido y yo aportamos 50.000 euros, todos nuestros ahorros. Hice una pausa para que asimilaran la información. Mi suegra vendió ese piso común para darle el dinero a su hijo pequeño, mi cuñado, para que se casara, sin decirnos absolutamente nada. Cuando me enteré y pedí explicaciones, mi marido fue demasiado débil para defenderme, y mi suegra consideró que estaba en su derecho. Yo me quedé sin un lugar donde vivir y me vi obligada a mudarme a mi propio apartamento. Así que, les pregunto a ustedes, ¿a quién he echado yo a la calle? Se hizo un silencio sepulcral. Todas las miradas ya no se dirigían a mí con crítica, sino a Pilar con duda. Su obra de teatro de repente tenía demasiadas lagunas. Y sobre lo que dice de que abandoné mi casa para irme con otro hombre y maltratarla, continué. Con voz firme, hace unos días vino a mi puerta a golpear, gritar y difamarme. Tuve que llamar a la policía municipal. De eso hay un informe oficial. No discuto con ella porque la respeto como persona mayor, pero no voy a permitir que nadie pisotee mi honor. Solo quiero vivir en paz en mi propia casa. Todo estaba meridianamente claro. Por un lado, lamentos sin fundamento. Por otro, documentos y pruebas irrefutables. La balanza de la opinión pública se inclinó inmediatamente hacia mi lado. Así que esa es la verdad. Madre mía, qué buena actriz es esta señora. Casi nos engaña a todos. Está claro que no se puede escuchar solo una versión. Pobre chica, encima de que le quitan el dinero, la difaman. Pilar, viendo que la situación se había vuelto en su contra, pasó del rojo a la palidez. Al ser desenmascarada en público, perdió su aire de víctima y empezó a insultar. Tú, embustera, has comprado a todo el mundo con tu dinero. Mala nuera, te juro que no te dejaré en paz. Su agresividad solo hizo que mi versión pareciera más creíble. No le respondí. Me limité a decir con frialdad. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Gracias por escucharme. Si esta señora sigue molestándome, mi abogada se pondrá en contacto con ella. Dicho esto, me di la vuelta y entré en el edificio, dejando atrás a una suegra que gritaba de rabia, ahora ignorada por los vecinos. Esa batalla la había ganado, de forma pública y convincente. Mientras yo luchaba sola en todos los frentes, desde la empresa hasta la comunidad de vecinos, Iago seguía sumido en su conflicto interno y en la evasión. No me llamaba, no me enviaba mensajes. Había desaparecido por completo de mi vida. Sabía que estaba sufriendo, pero su silencio enfriaba mi corazón poco a poco. El ultimátum que le di seguía en pie, y su tiempo se agotaba. Quizás mi silencio y los rumores que le llegaron hicieron que Iago no pudiera quedarse de brazos cruzados. Decidió ir a buscar a Borja, tal vez para pedirle explicaciones, o quizás solo para autoconvencerse de que todo lo que su madre había hecho era por el bien de su hermano pequeño. Pero ese encuentro se convirtió en un jarro de agua fría que ahogó su última y débil justificación. Encontró a Borja y a Vanessa, su prometida, en un concurrido centro comercial. No estaban mirando muebles para su futuro hogar, sino en una tienda de móviles de lujo. Iago se quedó petrificado al ver a Borja pagar sin dudarlo, con tarjeta, 2 móviles de última generación, uno para él y otro para Vanessa. La suma de ambos ascendía a casi 3.000 euros. Iago se acercó,
sin poder ocultar su ira. Borja, ¿qué demonios estás haciendo? El dinero de la venta del piso era para tu boda. ¿Cómo puedes derrocharlo en estas cosas? Borja se sobresaltó al ver a su hermano, pero enseguida se puso a la defensiva. Hombre, hermanito, ¿a qué viene tanto drama? Nos vamos a casar, tendremos que darnos un capricho para estar a la altura, ¿no? Vanessa tiene que quedar bien con su familia. ¿A que sí, cariño?, dijo, pasando un brazo por los hombros de Vanessa. Vanessa sonrió falsamente. Claro, cuñado. Solo estamos comprando unas cosillas. Es dinero que nos ha dado tu madre. Podemos gastarlo como queramos. Dinero de mamá, gruñó Yago. Ahí dentro hay 50.000 euros del sudor y las lágrimas de Antía y míos. ¿No os da vergüenza? La discusión atrajo la atención de la gente. Borja, avergonzado, apartó a Yago a un rincón. Baja la voz, anda. Hablemos en casa. No montes un numerito aquí para que se ría la gente. Ya sé que vosotros pusisteis dinero, pero mamá dijo que lo gastáramos, que ella se encargaba, que tiene muchas maneras de sacarle más dinero a tu mujer. Esa frase imprudente de Borja fue como un mazazo para Yago. ¿Muchas maneras? ¿Qué maneras? Borja se dio cuenta de su indiscreción, intentó cambiar de tema y se escabulló, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en el corazón de Yago. Volvió al apartamento que su madre y su hermano habían alquilado, con la mente llena de preguntas. Muchas maneras de sacarle más dinero. Esa frase lo atormentaba. Esa noche, Yago fingió estar abatido y habló con su madre. Había activado discretamente la grabadora de su móvil, un acto que nunca antes se habría atrevido a hacer. Mamá, estoy destrozado. Antía está muy decidida. Quiere llevarnos a juicio para recuperar el dinero, y amenaza con el divorcio. ¿Y si le devolvemos el dinero y ya está? Para que haya paz. Pilar, que se estaba aplicando una mascarilla, se incorporó de un salto, con desprecio en la voz. «¡Pero qué tonto eres! Tu mujer te amenaza un poco y ya te mueres de miedo. ¿Quién ha dicho que le devolvamos todo? Ya lo tengo todo pensado». Se acercó a Yago y le susurró al oído como si le estuviera revelando un secreto ancestral, sin saber que cada una de sus palabras estaba siendo grabada. «Escúchame bien, vas y le hablas con dulzura. Le dices que con el dinero de la venta tuve que pagar la boda de Borja, y también enviar dinero al pueblo para arreglar la capilla familiar y dar algo a los parientes, que solo me quedan unos 20.000 euros. Se los das para que se calle la boca. En cuanto vea el dinero, se calmará». Hizo una pausa, bebió un sorbo de té y continuó con un tono aún más venenoso. «Luego, cuando las cosas se tranquilicen, fingiré que tengo un problema grave del corazón, que me tienen que operar de urgencia. Entonces tú vas llorando y le dices que solo ella puede salvarme. Tu mujer es una orgullosa, pero también muy compasiva. Verás cómo saca los 30.000 euros que faltan para mi operación. ¿Lo ves? Al final, su dinero volverá a nuestras manos. Haz lo que te digo. No falla». Yago se quedó paralizado. El móvil en su bolsillo ardía, pero no tanto como el fuego que sentía en su pecho. La madre a la que siempre había venerado, por la que había desafiado todo para protegerla, era una manipuladora retorcida y despreciable. No solo me había engañado a mí, sino que me consideraba un simple objeto del que aprovecharse, usando mis sentimientos y mi bondad como herramientas. Y él, con su debilidad, se había convertido en cómplice de sus sucios planes. El mundo de Yago se derrumbó. La imagen de la madre abnegada y entregada a sus hijos se desvaneció, dejando solo un rostro desconocido, calculador y malvado. Sintió asco de sí mismo. Se levantó en silencio, fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza. Lágrimas tardías de arrepentimiento comenzaron a rodar por sus mejillas. Volvió a escuchar la grabación. Cada palabra de su madre era una puñalada en el corazón. Esa noche Yago no durmió. Había despertado. Un despertar doloroso y brutal, pero también le dio una determinación de acero. Sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir siendo un hijo obediente y ciego. Tenía que ser un marido, un hombre de verdad. Tenía que ponerse de mi lado, no solo con palabras, sino con todo lo que tenía. Apretó el móvil en su mano. Era la prueba irrefutable. Y sería el arma con la que, junto a mí, comenzaría el contraataque. La noche siguiente, volvió a sonar el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla con cautela. Era Yago de nuevo, pero esta vez su aspecto era completamente diferente. Ya no había cansancio ni duda, sino una determinación y un dolor evidentes en su rostro. Abrí la puerta. Entró sin decir palabra, se sentó en el sofá, dejó su teléfono sobre la mesa y le dio al play. Toda la conversación entre él y su madre resonó en la silenciosa habitación. La voz susurrante y venenosa de Pilar, detallando su cruel plan para sacarme dinero, llenó el aire. Me quedé allí, escuchando, con el corazón encogido.
Aunque me había preparado para lo peor, no pude evitar sentirme conmocionada por la maldad y el cálculo de la mujer a la que había llamado mamá durante 10 años. Cuando la grabación terminó, Iago levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos por la culpa y el arrepentimiento. Se arrodilló ante mí. Antía, perdóname, soy un miserable, un marido de mierda. He sido un estúpido, un ciego. He dejado que sufras todo esto sola. Me he equivocado. ¿Podrás perdonarme? Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por fin lo había entendido. Por fin había elegido ponerse de mi lado, del lado de nuestra pequeña familia. Lo ayudé a levantarse, secándole las lágrimas y secándome las mías. Levántate, Iago. Lo pasado, pasado está. Lo importante es qué vamos a hacer ahora. En ese instante, el muro de hielo que nos separaba se derritió por completo. Ya no éramos dos individuos divididos, sino uno solo. Nos sentamos juntos, y por primera vez después de tanta tormenta, trazamos un plan. La boda de Borja, dije con determinación. Será el escenario perfecto. Iago asintió, con una firmeza renovada en la mirada. Sí, desenmascararemos todo delante de toda la familia y los invitados. Que todo el mundo conozca la verdadera cara de mi madre y mi hermano. Ya no queríamos simplemente recuperar el dinero en silencio. Queríamos recuperar nuestro honor. Queríamos que aquellos que habían pisoteado nuestros sentimientos y nuestro esfuerzo pagaran un precio muy alto. El plan se trazó rápidamente. Iago seguiría interpretando el papel del hijo que intenta mediar, mientras reunía más pruebas. Yo, junto con Beatriz, prepararía los documentos legales y, al mismo tiempo, investigaría más sobre la prometida, esa tal Vanessa. Algo en esa chica me daba mala espina. Mientras tanto, en la empresa, las cosas no se calmaron. Después de que me negara a ir de viaje de trabajo, Fernando empezó a ponerme las cosas difíciles. Me asignaba tareas que no correspondían a mi especialidad, pedía informes absurdos y buscaba fallos en los detalles más insignificantes. Entendí que estaba usando su poder para presionarme, para obligarme a ceder. Un día, me llamó a su despacho, mostrando de nuevo una falsa amabilidad. Antía, sé que lo estás pasando mal. Me han contado lo de tu familia. Lo siento mucho por ti. Mira, se me ocurre una cosa. Tengo un primo que es médico en un hospital importante. Si tu suegra realmente tiene un problema de corazón, puedo pedirle que os ayude, que busque al mejor especialista, con un coste preferente. La propuesta de Fernando me dejó helada. ¿Un problema de corazón? ¿Cómo sabía él del drama que mi suegra aún no había empezado a representar? ¿Era una coincidencia? ¿O había alguna conexión que yo desconocía? Recordé la grabación de Iago. Mi suegra había planeado fingir una enfermedad cardíaca para sacarme los 30.000 euros restantes. Gracias por su amabilidad, respondí con cautela, pero es un asunto que mi familia puede gestionar. La aparición de Fernando y su sospechosa oferta abrieron una nueva línea de investigación en mi mente. Las cosas parecían ser más complejas que un simple conflicto familiar. Una conspiración más grande, más enrevesada, estaba empezando a revelarse, conectando a personas que en apariencia no tenían nada que ver. Nuestra lucha parecía ser mucho más dura de lo que había imaginado. Pero ahora ya no estaba sola. Tenía a Iago a mi lado, y juntos llegaríamos hasta el final. Tal y como Iago había grabado, y en línea con la oscura propuesta de Fernando, la obra de teatro sobre la enfermedad de mi suegra no tardó en estrenarse. Pocos días después, mientras Iago estaba en el trabajo, Pilar lo llamó, con la voz entrecortada y débil. «Iago, hijo. No puedo respirar. El corazón me va a 1000. Creo que no lo supero. Si esto hubiera ocurrido antes, Iago habría dejado todo y corrido a llevar a su madre al hospital. Pero ahora era un hombre diferente. Me hizo una seña para que guardara silencio, activó el altavoz y respondió con una preocupación perfectamente actuada. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Intenta respirar hondo. Voy para allá ahora mismo». Al colgar, me miró con una sonrisa amarga. «Ha empezado la función». Lo sé, respondí, con el corazón helado. «Pues seamos espectadores. Pero de los que desenmascaran a toda la compañía. No nos apresuramos». Iago llegó a casa un poco más tarde a propósito, dándole a Pilar tiempo suficiente para sufrir y preocuparse. Cuando llegamos al apartamento que había alquilado, la escena era de manual. Ella estaba tumbada en la cama, con la mano en el pecho y el rostro contraído de dolor. A su lado, Borja la abanicaba solícitamente, con expresión de hijo devoto. «¿Ya habéis vuelto?», dijo Borja, con voz alarmada. «A mamá le ha dado un ataque de ahogo. Estaba tan asustado que no sabía qué hacer». Iago se acercó a la cama y le cogió la mano a su madre. «Mamá, ¿cómo te encuentras? ¿Llamo a una ambulancia para que te lleven al hospital ahora mismo?».
Pilar agitó la mano débilmente. No, hijo, no. Ir al hospital es muy caro. Ya soy vieja, mi hora llegará cuando tenga que llegar. Solo necesito que estéis a mi lado. Un diálogo de manual para quien usa la enfermedad para manipular a sus hijos. Yo me quedé en la puerta, de brazos cruzados, observando con frialdad. Mamá, no digas eso. La salud es lo más importante. El dinero va y viene, pero la salud no se recupera. Mira, se me ocurre una cosa. Tengo una amiga que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón. Voy a llamarla para que te consiga una cita con un especialista. Así será rápido y de confianza. Los médicos de allí son los mejores. Mi propuesta los dejó a los tres atónitos. Su plan era ir a un hospital cualquiera, compincharse con un médico para obtener un falso diagnóstico, y a partir de ahí, pedir dinero para una operación. Mi sugerencia de ir a un hospital de prestigio, y además con un contacto, desbarataba por completo sus intenciones. Pilar, algo desconcertada, asintió débilmente. Bueno, si no es mucha molestia, hija. No es ninguna molestia, mamá. Cuidar de tu salud es nuestra responsabilidad, dije, enfatizando la última palabra. Inmediatamente salí al pasillo fingiendo hacer una llamada. En realidad, estaba llamando a Beatriz. Beatriz, la obra ha comenzado, tal como lo planeamos. Investiga a un cardiólogo llamado Pérez, a ver si tiene alguna relación con mi jefe Fernando. Tengo un mal presentimiento. Después de arreglarlo todo, volví a entrar, sonriendo. Ya está todo arreglado, mamá. Mañana a las 8 de la mañana te verá el jefe de cardiología en persona. Nosotros te llevaremos. La expresión en los rostros de Pilar y sus hijos era indescriptible. Se vieron obligados a aceptar. No podían rechazar mi repentina y abrumadora devoción filial. De vuelta a casa, Iago me apretó la mano con fuerza. Eres increíblemente inteligente. Los has metido en un hospital que no pueden controlar. No me esperaba que fueras tan serena y astuta. Suspiré. No es que sea inteligente, es que no me queda otra opción. Antes creía en la bondad, en la familia, pero cuando se aprovechan de eso, me veo obligada a usar la razón para defenderme. ¿Sabes? Cuando los miro, ya no siento dolor ni ira, solo siento frialdad. Los veo como rivales en una partida de ajedrez, y esta partida la vamos a ganar. Iago me apretó la mano aún más fuerte. Lo entiendo. A partir de ahora seré la torre que protege a su reina. Juntos llegaremos al jaque mate. Mi cautela no fue en vano. Esa misma noche, Beatriz me llamó. Su voz era grave. Antía, tengo noticias importantes. Tu jefe, Fernando, y ese supuesto primo médico no parecen ser solo primos. He descubierto transacciones financieras muy sospechosas entre ellos, y, lo que es más importante, el médico tiene antecedentes. Fue sancionado por falsificar informes médicos para estafar a seguros. Esto no es solo un engaño para una operación. Podría ser una trama organizada de fraude al seguro. Al oír esto, se me doblaron las piernas. Todo había superado mi imaginación. Ya no era un conflicto familiar, había escalado a un caso penal. Mi suegra y mi cuñado, por dinero, no se habían detenido ante nada, incluso conspirando con extraños para delinquir. Nos estaban arrastrando a todos a un peligroso torbellino de crimen. La llamada de Beatriz fue como un rayo que nos dejó a Iago y a mí aturdidos. Fraude al seguro. Eso era un delito penal. Ya no se trataba de una simple disputa civil. La gravedad del asunto había alcanzado un nivel completamente diferente. Le contrataron un seguro de vida a tu madre, dije con voz temblorosa, intentando atar cabos. ¿Te acuerdas? Hace poco más de un año, Borja insistió mucho en que tu madre firmara un montón de papeles. Dijo que era un seguro de salud para que tuviera una vejez tranquila. En ese momento, hasta lo elogiamos por ser tan buen hijo. Iago golpeó la mesa con rabia y asco, su rostro enrojecido. Dios mío. Así que lo planearon todo hace un año. Quieren fingir una operación de corazón millonaria, no solo para sacarnos el resto de nuestro dinero, sino para estafar casi 100.000 euros al seguro. Es increíble. Fernando y ese médico son cómplices, continué, con la mente a toda velocidad. Fernando se acercó a mí, sugirió lo de la enfermedad del corazón, me recomendó a su primo. Todo era parte del plan. Quería usarme, quizás para controlar la situación y asegurarse de que todo saliera según lo previsto. Nos miramos. En nuestros ojos había miedo, pero sobre todo, una indignación absoluta. No solo eran codiciosos, eran malvados y habían perdido toda humanidad. A la mañana siguiente, según lo planeado, llevamos a Pilar al Hospital Gregorio Marañón. Su actuación fue un fracaso estrepitoso. Después de una serie de pruebas exhaustivas, desde electrocardiogramas y ecocardiogramas hasta radiografías, el jefe de cardiología, un hombre de gran reputación, concluyó con firmeza: el corazón de la señora no presenta ningún problema grave que requiera cirugía,
Simplemente tiene la tensión un poco alta, debido a la edad y probablemente al estrés. Con descanso, una dieta equilibrada y evitando las preocupaciones, se pondrá bien. El diagnóstico fue un jarro de agua fría para Pilar y Borja. Se quedaron pálidos, sin palabras. El plan para estafar el dinero de la operación se había desmoronado desde el principio. De vuelta en el coche, el ambiente era tenso. Pilar y Borja ya no podían seguir actuando. La rabia y la frustración eran evidentes en sus rostros. Esa noche, incapaces de contenerse, vinieron a mi apartamento. Esta vez no hubo teatro. Fueron directos al grano. «No me importa lo que digan», gritó Pilar golpeando la mesa. «Ese hospital es una basura, seguro que ésta los ha sobornado. Ahora mismo exijo que me deis los 30.000 euros que faltan, y no se hable más». Borja la secundó, con tono amenazante. «Exacto, ese dinero era para mi boda. Si no lo dais, no os quejéis si me olvido de que somos familia». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. Miré de reojo el teléfono que había dejado discretamente en la estantería. La luz de la grabadora parpadeaba. Sonreí con ironía. Vaya, qué curioso. El dinero que mi marido y yo hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿por qué tenemos que dárselo a Borja para su boda? Y sobre la enfermedad de mamá, un hospital de prestigio ha dicho que no es nada. ¿Por qué íbamos a dar dinero para una operación que no existe? No te hagas la tonta, Pilar me señaló con el dedo. Lo sé todo. Estás intentando sabotearnos, ¿verdad? Te lo advierto. Si no das el dinero, no te dejaré en paz. Iré a tu empresa a montar un escándalo todos los días. Contaré por todas partes la clase de persona que eres hasta que no puedas ni salir a la calle. Iago, que había estado en silencio, finalmente habló con voz gélida. «Mamá, Borja, ¿nos estáis amenazando? ¿Extorsionando?» «¿Y qué si es extorsión?», replicó Borja con arrogancia. «Es dinero de esta familia. La cuñada es una extraña. No tiene derecho a quedárselo. Dádnoslo». Esa conversación, cruda y amenazante, quedó grabada en su totalidad. Era la prueba definitiva de su demanda irracional y de sus amenazas. Mientras tanto, Beatriz tampoco descansaba. Usando sus contactos y su agudeza profesional, investigó a fondo a la angelical prometida, Vanessa, y lo que descubrió nos dejó, una vez más, estupefactos. «Antía, no te equivocabas». La voz de Beatriz sonaba urgente al otro lado del teléfono. «Esa tal Vanessa tiene otro nombre real. Es de un pueblo de Andalucía. Es una estafadora de matrimonios profesional. Ya ha engañado al menos a 2 familias en Sevilla con el mismo guión. Finge un embarazo, exige una boda rápida, y después de la boda, se larga con una fortuna. He contactado con una de sus antiguas víctimas. El corazón se me detuvo. ¿Y el embarazo? Falso, también confirmó Beatriz. La víctima me dijo que tiene una colección de barrigas de embarazada falsas de todos los tamaños. Además, he encontrado fotos en las redes sociales de sus amigos. Hace solo 3 meses. Estaba de fiesta en discotecas, con el vientre completamente plano. Es imposible que esté embarazada de 5 meses. Está claro que ella y Borja están montando un teatro para justificar esta boda. El objetivo final, como siempre, es el dinero. Colgué, temblando. Una red de engaños intrincada, que conectaba a mi suegra, mi cuñado, la falsa prometida, mi jefe en el trabajo e incluso a un médico corrupto. Todos ellos, movidos por la codicia, habían tejido una trampa gigantesca, y mi marido y yo éramos la presa. Miré a Iago. En su mano, el teléfono con la valiosa grabación. En mi mente, la horrible verdad sobre Vanessa. Teníamos casi todas las cartas. El escenario de la boda de Borja y Vanessa ya no sería solo para desvelar la venta del piso. Sería el lugar donde se desmantelaría toda una red criminal. Las nuevas pruebas que Beatriz y yo habíamos reunido eran como las últimas piezas de un rompecabezas, completando la imagen de un gran fraude y de una maldad sin límites. Cuando le mostré a Iago la información sobre Vanessa y le conté sobre su carrera como estafadora de matrimonios profesional, ya no se mostró sorprendido ni enfadado. En sus ojos había una frialdad aterradora, una determinación que nunca antes le había visto. Cualquier rastro de afecto, respeto o compasión por su madre y su hermano había desaparecido por completo. Comprendió que esto ya no era un asunto familiar. Era una lucha entre el bien y el mal, entre la honestidad y el crimen. Si no actuaba con contundencia, no solo nosotros, sino muchas otras personas podrían convertirse en víctimas. Me equivoqué al pensar que aún podían salvarse, dijo Iago, con voz grave y firme. Han ido demasiado lejos. Tienes razón. No solo vamos a recuperar nuestro dinero y nuestro honor. Tenemos que detenerlos antes de que cometan más delitos. El cambio de Iago no se quedó en palabras. Actuó con una inteligencia y audacia que superaron mis expectativas.
Sabía que para desmantelar toda la red, necesitábamos una prueba que los vinculara a todos. La grabación que yo tenía solo demostraba la extorsión de su madre y de Borja. Necesitábamos algo que expusiera el fraude al seguro y el papel de Fernando y el médico. Al día siguiente, Iago volvió al apartamento de su madre y su hermano. Interpretó el papel del hijo que, tras fracasar en su intento de convencer a su esposa, se rendía y se unía al bando de su madre. «Me rindo», mamá dijo, con voz de derrota. «Antía es demasiado terca. Incluso amenaza con denunciarnos a la policía por extorsión. El plan de pedirle el dinero directamente ha fallado, y el de fingir la enfermedad en un hospital de prestigio, también. ¿Qué hacemos ahora?» Pilar, al ver a su hijo de vuelta, se mostró triunfante. «¿Ves? Ya te lo decía yo. Tu mujer no es ninguna tonta. Pero no te preocupes. Aún hay otra manera. ¿Te olvidas de que Fernando, el jefe de Antía, está interesado en ella? ¿Y que su primo es médico? ¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Iago, fingiendo no entender. Borja, sentado a su lado, intervino con aire de superioridad. «Qué lento eres, hermano. Pasamos al plan B. Mamá irá a la clínica privada del primo de Fernando. Él le hará un informe médico de insuficiencia cardíaca terminal. Necesitará una operación urgente, con un coste estimado de casi 100.000 euros. Usaremos ese informe. Por un lado, para asustar a Antía y obligarla a darnos los 30.000 euros. Y por otro, lo más importante, para solicitar el pago del seguro. Fernando se encargará de presionar a Antía en el trabajo, para que no pueda ni pensar con claridad. 2 pájaros de un tiro. ¿Lo ves? Iago respiró hondo conteniendo el asco. Siguió tirando del hilo. Pero, ¿es seguro? ¿Y si nos descubren? Es un fraude al seguro. Pilar soltó una risa burlona, una risa que Iago jamás olvidaría. No te preocupes por nada. Fernando y su primo ya lo han hecho varias veces. Lo tienen todo controlado. El dinero se reparte en 3 partes. Una para nosotros, una para Fernando y otra para el médico. Y listo. Borja tendrá dinero para su boda y yo para mi jubilación. Perfecto. Tú solo tienes que hacer bien tu papel de hijo devoto que busca dinero desesperadamente para la operación de su madre. Todo el plan, el papel de cada uno, el reparto del botín, todo había sido confesado por ellos mismos. Y el teléfono en el bolsillo de Iago, una vez más, lo había grabado todo sin perder ni una palabra. Esa noche, en el despacho de Beatriz, pusimos todas las cartas sobre la mesa. Un montón de pruebas irrefutables. Extractos bancarios que demostraban la aportación de 50.000 euros. La escritura de mi apartamento, que desmentía la acusación de haber echado a mi suegra a la calle. El informe de la policía municipal sobre el altercado provocado por Pilar. La primera grabación de Iago, que revelaba el plan inicial de Pilar para fingir una enfermedad. Mi grabación, que registraba la amenaza de extorsión directa. La segunda grabación de Iago, la prueba más contundente, que destapaba toda la trama de fraude al seguro y la implicación de Pilar, Borja, Fernando y el médico. El dossier sobre Vanessa, que probaba su identidad como estafadora de matrimonios y la falsedad de su embarazo. Beatriz miró la montaña de documentos, con una mezcla de indignación y admiración. Sois increíblemente valientes. Con todo esto, no solo ganaremos una demanda civil, podemos meter a toda una banda en la cárcel. Justo en ese momento, llegó un mensajero con una caja. Eran las invitaciones de boda de Borja y Vanessa, enviadas a la dirección de la empresa de Iago. La invitación, de un rojo brillante con letras doradas, parecía un desafío arrogante. Iago cogió la invitación, me miró a mí y luego a Beatriz. En sus ojos ya no había duda, solo la llama de una determinación inquebrantable. El escenario está montado, dijo, y estamos listos para el acto final. Le cogí la mano y la apreté con fuerza. 10 años de un matrimonio turbulento nos habían forjado. De ser víctimas, nos habíamos convertido en guerreros. Y la batalla final, la batalla por la justicia, estaba a punto de comenzar. Finalmente, llegó el día de la boda de Borja y Vanessa. La celebración tenía lugar en uno de los salones de bodas más lujosos de Madrid, un despliegue de opulencia construido íntegramente con dinero sucio. El ambiente era festivo. Lámparas de cristal, arcos de flores frescas, música suave y el murmullo alegre de los invitados. Todo respiraba una felicidad artificialmente perfecta. Iago y yo llegamos sin prisas. Yo había elegido un vestido largo de color azul marino, sencillo pero elegante, con un maquillaje discreto. Iago llevaba un traje negro impecable. No parecíamos alborotadores, parecíamos invitados normales, pero en nuestras miradas se reflejaba una calma glacial, la calma de los soldados antes de la batalla. Nuestra llegada atrajo inmediatamente la atención. Pilar,
ataviada con un elegante vestido rojo, que recibía a los invitados con una sonrisa, se quedó helada al vernos. Borja y Vanessa, que posaban para las fotos en el photocall, también se quedaron petrificados. Nos miraban con sorpresa, recelo y una pizca de nerviosismo. Quizás pensaban que no nos atreveríamos a venir, o que si lo hacíamos, sería para montar una escena ridícula. «Hombre, ya estáis aquí», dijo Borja con voz forzada. «Pensaba que estabais tan enfadados que no vendríais a la boda de vuestro hermano». Iago sonrió, una sonrisa gélida, sin calidez. «¿Cómo íbamos a faltar? Se casa el único hermano que tengo». Nos acercamos a los novios. Vanessa lucía un vestido despampanante, con una barriga prominentemente falsa bajo las capas de tul. Me miró con un aire desafiante. Yo le devolví una mirada serena. Llegó el momento de la entrega de regalos. Iago, con un sobre rojo, grande y lujoso en la mano, subió al escenario. No se lo dio directamente a su hermano. Cogió el micrófono del presentador. «Perdonen la interrupción», dijo, su voz resonando en la sala. «Hoy es un día feliz para mi hermano. Como hermano mayor, tengo un regalo muy especial para los novios». Todas las miradas se centraron en el sobre. Pilar y Borja parecieron relajarse un poco, quizás pensando que Iago había entrado en razón y quería salvar las apariencias con un generoso regalo en efectivo. Iago sonrió, le entregó el sobre a Borja y dijo: «Que seáis muy felices». Borja lo cogió, exultante. Notó el grosor del sobre, imaginando una gran suma de dinero. Delante de todos no pudo evitar abrirlo. Pero al sacar el contenido, su sonrisa se congeló. No era dinero. Era un documento, elegantemente diseñado como un diploma, con un borde ornamentado. Pero el gran título en el centro, escrito en tinta negra, hizo que su rostro se volviera blanco como la cera. «Pagaré». Debajo, en letra más pequeña. «Por la presente, Diña, Pilar García, madre, y D. Borja Sánchez, hijo, reconocen adeudar al matrimonio formado por D. Iago Sánchez y Diña. Antía Martín la cantidad de 50.000 euros. 50.000 euros, por asuntos privados. Firmado: Iago y Antía». Un silencio sepulcral se apoderó del escenario. Los invitados más cercanos empezaron a cuchichear. Borja, temblando, intentó guardar el papel de nuevo en el sobre, pero ya era tarde. Varios habían visto el título: «Pagaré». Pilar, abajo, se quedó sin sangre en las venas. Comprendió lo que estaba pasando. No era un regalo. Era una declaración de guerra, un golpe psicológico brutal, el presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Iago, aún sonriendo, le dio una palmada en el hombro a su hermano. «Guarda bien el regalo, hermanito». Se dio la vuelta, bajó del escenario y vino hacia mí. El prólogo había terminado a la perfección. Ahora solo quedaba esperar al acto principal, donde todas las mentiras serían expuestas. Tras el dramático momento del regalo, el ambiente de la boda se enrareció. Aunque la música seguía sonando y el presentador intentaba animar la fiesta, los murmullos se extendían de mesa en mesa. La familia de la novia empezó a mirar a la del novio con recelo. Pilar, Borja y Vanessa intentaban mantener la compostura, pasando por las mesas y brindando como si nada, pero su nerviosismo era palpable. Finalmente, llegó el momento culminante. El presentador invitó a la representante de la familia del novio, Diña, Pilar García, a subir al escenario para dar un discurso. Pilar, ya más recompuesta, subió, cogió el micrófono y comenzó su habitual número dramático. Con lágrimas en los ojos y voz quebrada, habló de lo duro que había trabajado para criar a sus 2 hijos. Dijo que Iago era un hijo obediente pero algo dominado por su mujer, y que Borja, aunque un poco alocado, adoraba a su madre. Elogió a Vanessa como una nuera dulce, y dijo que el bebé que esperaba era un regalo del cielo, su mayor consuelo en la vejez. «Solo deseo que mis hijos sean felices, que la familia esté unida. El dinero es secundario. Lo más valioso es el amor familiar», concluyó entre sollozos. La sala, en silencio, escuchaba. Algunos incluso se emocionaron ante su magistral actuación. Justo cuando terminó su discurso entre aplausos, Iago se levantó. Con su permiso, y el de todos los presentes, dijo en voz alta y clara, subiendo directamente al escenario: «Como hijo mayor, también quiero decir unas palabras. Y tengo un segundo regalo muy especial que quiero proyectar para todos, para celebrar la felicidad de mi hermano». Fernando, mi jefe, sentado en una de las mesas principales, frunció el ceño. Pilar y Borja, en el escenario, se pusieron pálidos. Iago hizo una seña al técnico de sonido, un contacto que Beatriz había preparado. Las luces de la sala se atenuaron. La gigantesca pantalla LED del fondo,
que mostraba fotos románticas de los novios, cambió de imagen. Ahora mostraba un extracto bancario. Iago cogió el micrófono, con voz gélida. Damas y caballeros, esta es la prueba de que mi mujer y yo transferimos 50.000 euros a la cuenta de mi madre Diña, Pilar García, para comprar juntos un piso. Pero mi madre vendió ese piso por 150.000 euros, sin nuestro conocimiento, para financiar esta lujosa boda. La sala se llenó de exclamaciones. La pantalla cambió de nuevo. Era la transcripción de la primera grabación. La voz de Pilar resonó, clara y nítida, detallando su plan para fingir una enfermedad cardíaca. Tu mujer es una orgullosa, pero también muy compasiva. Verás cómo saca el dinero para mi operación. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Pilar apenas podía mantenerse en pie. Pero eso no es todo, continuó Iago, pasándome el micrófono. Subí al escenario y me puse a su lado. Mi mirada se clavó en la novia. Vanessa, ¿o debería llamarte por tu verdadero nombre, Carmela? ¿La chica de Cáceres? Vanessa dio un respingo, blanca como el papel. Dices que estás embarazada de 5 meses, ¿verdad? Pregunté, con voz cortante. La pantalla LED mostró instantáneamente una serie de fotos. Era Vanessa, hace solo 3 meses, bailando en una discoteca con un top que dejaba ver un vientre completamente plano. Al lado, una foto de ella probándose una barriga falsa en una tienda de disfraces. Así que este embarazo de 5 meses, ¿es porque comiste algo que te hizo crecer la barriga tan rápido? ¿O es que esta prótesis es de muy buena calidad? Vanessa, tambaleándose, balbuceó. Tú, ¿qué dices? Es una calumnia. ¿Calumnia? Sonreí con desdén. ¿Y estos hombres también te calumnian? La pantalla mostró las fotos de otros 2 hombres, junto con sus testimonios de cómo Vanessa les había robado y había desaparecido. Una de sus víctimas, contactada por Beatriz, estaba presente en la boda. Se levantó de un salto. ¡Es ella! Esa es la mujer que me estafó más de 20.000 euros y se fugó. El caos estalló. La familia de la novia se levantó, señalando e insultando a la del novio. Los padres de Vanessa, actores contratados, viendo el percal, se escabulleron discretamente. Pero la bomba final aún no había caído. Y damas y caballeros, Iago recuperó el micrófono. Su voz sonaba como una sentencia. Esto no es el final de la mentira. No solo nos han estafado a nosotros, no solo han engañado a sus familiares. Estaban planeando un crimen mucho mayor. Miró directamente a la mesa de Fernando. Señor Fernando, jefe de mi esposa. ¿Es cierto que usted y su primo médico, junto con mi madre y mi hermano, planearon falsificar un informe de insuficiencia cardíaca para estafar casi 100.000 euros a un seguro de vida? La última y más valiosa grabación se reprodujo. Las voces de Pilar y Borja sonaron, detallando el plan criminal, el reparto del dinero, una parte para nosotros, una para Fernando y otra para el médico. Ya nadie podía dudar. Fernando se levantó de un salto, pálido, e intentó huir, pero fue interceptado por 2 hombres de paisano, contratados por Beatriz. Pilar soltó un grito y se desmayó en el escenario. Borja, en un ataque de furia, se abalanzó sobre Iago. «Maldito seas, has destrozado a tu propia familia». Pero Iago ya no era el de antes. Se mantuvo firme, protegiéndome, sin un ápice de miedo. «Yo no he destrozado a nadie. Solo os he detenido antes de que os hundierais más en el crimen. Os habéis destrozado a vosotros mismos». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par. La policía, avisada previamente por Beatriz con todas las pruebas, irrumpió en la sala. El telón había caído definitivamente. Una boda de lujo se había convertido en la escena de un crimen. Ante cientos de testigos, los culpables fueron esposados. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. La caótica escena en el salón de bodas fue una pesadilla que nunca olvidaré. Los flashes de los periodistas que Beatriz había avisado, las sirenas de la policía, los gritos, los llantos, los insultos de las familias. Todo se mezcló en una sinfonía de destrucción. Estaba allí, junto a Iago, que no soltaba mi mano. Toda la tensión acumulada durante días, las noches en vela, las lágrimas contenidas, se liberaron de golpe. Pero en lugar del alivio de la victoria, sentí un extraño vacío. Al ver a mi suegra siendo atendida por los sanitarios tras su desmayo, a Borja y a Fernando siendo esposados y llevados por la policía, no sentí alegría. Solo un agotamiento extremo, físico y mental. Cuando las cosas se calmaron, nos llevaron a la comisaría para declarar como víctimas y testigos. La noche fue interminable. Tuvimos que relatar toda la historia, desde la compra del piso hasta el descubrimiento del fraude al seguro. Cada palabra era como reabrir heridas aún frescas. Al amanecer, cuando salimos de la comisaría, el cielo de Madrid aún estaba cubierto de una neblina gris. Iago me puso su chaqueta sobre los hombros,
Todo ha terminado, Antía. Vamos a casa a descansar. A casa. Qué extrañas sonaban esas palabras. Mi pequeño estudio era ahora mi hogar, pero no podía borrar la sensación de desamparo tras la tormenta. De camino, un dolor agudo y repentino en el vientre me hizo doblarme. Hice una mueca de dolor, agarrándome el abdomen. ¿Qué te pasa, Antía? Iago me sostuvo, aterrorizado. ¿Dónde te duele? Me duele mucho la barriga, susurré, con sudor frío en la frente. Iago no dijo más. Me cogió en brazos, paró un taxi y fuimos directamente al hospital materno-infantil más cercano. Durante el trayecto me apretaba la mano, que le temblaba, mientras repetía sin cesar: «Todo irá bien, no te asustes, estoy aquí». Tras una serie de pruebas, la doctora nos llamó a su consulta. Nos miró con una mezcla de seriedad y compasión. «Enhorabuena, estáis esperando un bebé. Estás de unas 8 semanas». La noticia fue como un rayo de sol inesperado en nuestra oscura vida. Iago y yo nos miramos, atónitos, y luego rompimos a llorar de pura felicidad. Embarazada. Iba a ser madre. Después de tanto sufrimiento, el destino nos había dado un regalo invaluable. Iago me abrazó, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Pero la alegría fue efímera. La doctora continuó, con voz grave: «Sin embargo, tengo que daros una mala noticia. Debido al agotamiento extremo de la madre y al estrés psicológico prolongado, hay signos de amenaza de aborto, un desprendimiento del saco gestacional. La situación es bastante delicada. A partir de ahora, necesitas reposo absoluto y evitar cualquier preocupación. Te recetaremos progesterona, pero que el embarazo siga adelante dependerá en gran medida de tu estado anímico y tu salud». La felicidad recién nacida fue aplastada por un miedo atroz. Mi hijo, el precioso regalo que acabábamos de recibir, corría el riesgo de sernos arrebatado. Todo era culpa mía, por no haberme cuidado, por haberme dejado arrastrar por el odio y la lucha. El remordimiento y el pánico me oprimían el corazón. Iago me abrazó con fuerza, su voz más firme y cálida que nunca. «Escúchame, Antía. No pasa nada. Absolutamente nada. A partir de ahora, no tienes que preocuparte por nada más. De todo lo demás me encargo yo. Tu único trabajo es descansar, estar tranquila y cuidar de nuestro hijo. No dejaré que nada ni nadie os haga daño. Te lo prometo». Al mirar sus ojos decididos, supe que no eran solo palabras. Esta crisis, aunque terrible, se había convertido en el catalizador que reparó por completo las grietas de nuestra relación. Hizo que Iago demostrara plenamente su compromiso y responsabilidad como marido y futuro padre. En medio de la tormenta, habíamos encontrado una razón más grande que todo para luchar y tener esperanza. Los días siguientes viví bajo el cuidado meticuloso de Iago. Se cogió una excedencia sin sueldo para estar a mi lado a todas horas. Hacía la compra, cocinaba platos nutritivos y me obligaba a comer. Me prohibió ver la televisión, leer noticias o entrar en redes sociales, intentando protegerme de cualquier información negativa sobre el caso. Me contaba chistes, me leía libros, hacía todo lo posible para que mi mente estuviera en paz. Gracias a sus cuidados y a la medicación, mi estado mejoró y el embarazo se estabilizó. Empezamos a soñar juntos con el futuro. El día que nacería nuestro bebé, qué nombre le pondríamos, cómo decoraríamos su habitación. Esas pequeñas alegrías eran la mejor medicina para mi alma herida. Pero la vida no siempre es tranquila. El caso del fraude en la boda se convirtió en un gran escándalo mediático. Aunque Iago intentó ocultármelo, los rumores me llegaban a través de llamadas de familiares y amigos. La familia de Pilar, una vez que ella se recuperó, inició una nueva campaña de difamación. Decían que yo era la mente maestra, que les había tendido una trampa para meterlos en la cárcel y quedarme con todo. Decían que era una mujer malvada, capaz de cualquier cosa. Aunque sabía que era mentira, sus palabras me dolían. La presión en el trabajo también aumentó. Aunque Fernando estaba detenido, sus aliados seguían allí. Me ponían trabas, buscando la manera de quitarme mi puesto de jefa de contabilidad. El punto álgido fue cuando recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre, amenazante. «Más te vale retirar la denuncia, o tu hijo no llegará a ver la luz del día». Esa amenaza fue la puñalada final que rompió la burbuja de paz que Iago había construido. El miedo a perder a mi hijo resurgió con una fuerza devastadora. Me derrumbé. Esa noche, tuve fiebre alta y un dolor abdominal insoportable. Sangre. Vi sangre. Iago llamó a una ambulancia, aterrorizado. En el hospital, después de horas en el paritorio, di a luz prematuramente, con apenas 7 meses de gestación. Fue una niña. Pequeña, frágil. Su llanto era como el maullido de un gatito. Inmediatamente se la llevaron a la incubadora de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Me desperté en la habitación de posparto.
Iago estaba a mi lado, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Me cogió la mano, su voz rota. Nuestra hija está en la incubadora, Antía. Los médicos dicen que tiene insuficiencia respiratoria e infección en la sangre. Los costes serán enormes. La tragedia llegó al mismo tiempo que la justicia. Esa misma noche la policía emitió la orden de detención y prisión preventiva para Pilar, Borja, Fernando y el médico por el delito de estafa agravada y organización criminal. La justicia seguía su curso, pero en ese momento, en la fría habitación del hospital, esa victoria no me traía ningún consuelo. Mi hija, la niña por la que había luchado tanto, se aferraba a la vida en una incubadora. Ella era nuestro símbolo de esperanza, el futuro que debíamos proteger. Y su batalla por la supervivencia era también la nuestra, una batalla que no había hecho más que empezar. Mi mundo se redujo a las 4 paredes blancas del hospital y al cristal de la incubadora donde yacía mi pequeña hija. Nuestros días eran una sucesión de angustia y frágil esperanza. La llamamos Alba, deseando que su vida fuera tranquila, sin las tormentas que nosotros habíamos vivido. Pero desde su nacimiento, Alba tuvo que luchar. Y su lucha era también la nuestra, una guerra en múltiples frentes. Primero, la presión económica. Los costes de un bebé prematuro en cuidados intensivos eran astronómicos. Cada día, la factura del hospital crecía. Las cifras bailaban ante los ojos de Iago como monstruos. El respirador, los antibióticos, la nutrición intravenosa, los análisis, todo sumaba miles de euros diarios. Nuestros ahorros se agotaron rápidamente. Iago tuvo que pedir dinero a amigos y compañeros. Adelgazó, sus ojos se hundieron por el insomnio y la preocupación. Pero delante de mí, siempre sonreía. No te preocupes, cariño, del dinero me encargo yo. Tú solo cuídate para tener leche para la niña. Luego, la presión laboral. Yo estaba de baja, pero los secuaces de Fernando en la empresa no me dejaban en paz. Con la excusa de mi ausencia prolongada, argumentaron que mi departamento estaba desatendido y pidieron a la dirección mi reemplazo. Iago no lo tenía más fácil. Su historia familiar se convirtió en la comidilla de su oficina. Algunos lo compadecían, pero otros lo criticaban, llamándolo hijo desagradecido por meter a su madre y a su hermano en la cárcel. Sus superiores, incómodos, le sugirieron que se tomara un tiempo libre, una forma elegante de apartarlo de proyectos importantes. Pero lo peor era la presión social y legal. Los parientes de Iago, instigados por algunos malintencionados, nos acosaban con llamadas y mensajes insultantes. Escribieron cartas a nuestras empresas, a asociaciones de vecinos, acusándonos de haberles tendido una trampa y de maltratar a una anciana. Aunque esas acusaciones no tenían base legal, nos causaban un sinfín de problemas, obligándonos a dar explicaciones una y otra vez. Nos sentíamos acorralados, agotados económica y emocionalmente. Algunas noches, Iago se sentaba solo en el pasillo del hospital, con la cabeza entre las manos, sintiéndose impotente. Yo, en mi cama, miraba el techo blanco, llorando en silencio. ¿Qué habíamos hecho mal? Solo queríamos protegernos, proteger a nuestra familia. ¿Por qué, incluso después de que se hiciera justicia, seguíamos sufriendo? En nuestros momentos más oscuros, la imagen de Alba a través del cristal nos daba fuerzas. Ver a esa criaturita, rodeada de tubos y cables, luchando por respirar, luchando por vivir, nos recordaba que no podíamos rendirnos. Teníamos que ser fuertes por ella. Una noche, tras recibir la noticia de que Alba necesitaba un medicamento carísimo y nuestra cuenta bancaria estaba casi a cero, miré a Iago y le dije, con la voz rota pero firme, Iago, no podemos seguir callados. Él levantó la vista. Comprendió lo que quería decir. Tienes razón, respondió, una chispa de determinación en sus ojos. Hemos callado demasiado tiempo. Intentamos resolverlo en privado para salvar una supuesta dignidad familiar, pero no nos han dejado otra salida. Si es así, ya no tenemos nada que perder. La decisión estaba tomada. Utilizaríamos nuestra última y más poderosa arma, la verdad. Íbamos a hacerlo todo público. No solo las pruebas de la boda, sino la historia de la lucha de nuestra hija, la presión que estábamos soportando. Dejaríamos que toda la sociedad supiera quiénes eran las verdaderas víctimas y cuál era el verdadero rostro del mal. Apostaríamos todo al poder de la opinión pública. Esa noche, Iago no durmió. Sentado junto a mi cama, tecleó en su viejo portátil toda nuestra historia. Escribió con la sinceridad y el dolor de un marido y un padre. Relató mis 10 años de sumisión, la venta del piso, su tardío despertar, la trama del fraude al seguro, y al final, escribió sobre Alba, sobre su frágil llegada al mundo y su batalla diaria por la vida.
Adjuntó todas las pruebas, extractos bancarios, transcripciones de las grabaciones, el historial de Vanessa, las facturas del hospital y una foto de nuestra pequeña en la incubadora. A la mañana siguiente, publicó el texto en su perfil de Facebook con el título: Por favor, salven a mi hija. La verdad detrás de un escándalo de estafa. Al principio, solo unos pocos amigos lo compartieron. Pero como un reguero de pólvora, nuestra historia se viralizó a una velocidad increíble. El poder de las redes sociales fue abrumador. En un día, la publicación tenía cientos de miles de compartidos y millones de visualizaciones. La opinión pública estalló. La indignación de la gente superó todo lo que podíamos haber imaginado. No solo condenaban la conducta de Pilar, Borja y sus cómplices, también se compadecían del destino de Alba y admiraban nuestra lucha. Los grandes periódicos y canales de televisión se hicieron eco de la noticia. Nuestra historia ocupó portadas y fue el tema central de los informativos. La ola de apoyo social creó una presión inmensa. Las autoridades, bajo el escrutinio público, aceleraron la investigación y el juicio. Quienes nos habían difamado tuvieron que callar ante la abrumadora verdad. Y entonces empezaron los milagros. Una mañana, la contable del hospital llamó a Iago. Señor Sánchez, todos los gastos médicos de la niña Alba, tanto los pasados como los futuros hasta el alta, han sido pagados. Nos quedamos atónitos. ¿Quién? ¿Quién los ha pagado? La persona no quiso revelar su identidad. Solo dijo que admiraba la fortaleza de su familia y quería ayudar a la pequeña Alba a tener un futuro mejor. Nos abrazamos y lloramos allí mismo, en el pasillo del hospital. Eran lágrimas de gratitud, de fe en la bondad humana. La mayor carga que nos oprimía había desaparecido. El segundo milagro vino de mi empresa. Ante la presión pública, la dirección abrió una investigación interna. Los aliados de Fernando fueron sancionados. Días después, el propio director general vino a visitarme al hospital. No solo se disculpó por las injusticias que había sufrido, sino que me trajo una carta de promoción. No solo recuperaba mi puesto, sino que era ascendida a subdirectora financiera, en cuanto estuviera lista para volver. Mi capacidad y mi integridad habían sido finalmente reconocidas. La justicia hizo su trabajo. Los culpables recibieron sentencias acordes a sus delitos. Pilar y Borja, como cabecillas de la trama, fueron condenados a varios años de prisión. Fernando y el médico corrupto también pagaron por sus actos. Un año después, el sol de la mañana se filtra por la ventana, iluminando el césped de un pequeño jardín a las afueras de la ciudad. Se oye la risa cristalina de un bebé. Es Alba, mi pequeña, ahora una niña sana y risueña que da sus primeros pasos vacilantes sobre la hierba. Iago está sentado a su lado, con los brazos abiertos, esperándola con una mirada de pura felicidad. Nuestra vida ha pasado página. Cuando Alba se recuperó, vendimos el estudio y, con parte de la indemnización del juicio, compramos esta pequeña casa, un remanso de paz para que nuestra hija creciera. Yo volví al trabajo, con un nuevo puesto y una nueva perspectiva. Iago también encontró un empleo mejor. La tormenta pasó, dejándonos una unión y una comprensión más profundas que nunca. Una tarde, recibí una carta de la cárcel. Era de Pilar. No pedía perdón. Solo contaba sus noches de insomnio, su tardío arrepentimiento por haberlo perdido todo por la codicia, incluida una nieta a la que nunca había podido abrazar. Al final, solo pedía una cosa, que cuando Alba creciera, le dijéramos que tenía una abuela. Cerré la carta, sintiendo en paz. Perdonar por completo era algo que quizás aún no podía hacer, pero el odio había desaparecido. Miré al jardín, donde Iago llevaba a Alba sobre sus hombros. La risa de ambos resonaba en el aire. El sol de mi vida era ella, Alba, y después de la tormenta, nuestra pequeña familia, por fin, había encontrado su arco iris.